Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Rodrigo, periodista de televisión y mentor de comunicación y coach que trabaja con CEC Empresas. Llevo más de 10 años trabajando en diferentes medios de comunicación, en televisión, en radio y actualmente además tengo una sección semanal en la cadena COPE sobre coaching y sobre comunicación. En esta charla quiero hablarte sobre la diferencia que existe entre hablar o comunicar y para ello voy a compartirte esta presentación que vas a ver ya. Aquí está. Hablar no es lo mismo que comunicar, es el título de esta charla. Bueno, lo primero de todo, bienvenido, bienvenida, gracias por estar ahí. Durante los próximos minutos te voy a dar unas nociones sobre lo que es para mí la comunicación y sobre todo cómo hay ciertas cosas que nos hacen darle un matiz diferente a la comunicación. Lo primero es que me gustaría que tuvieses claros los objetivos de esta charla. El primero de ellos es diferenciar entre qué es hablar y qué es comunicar, que te lleves un nuevo conocimiento sobre comunicación, que está muy bien que estás aquí y que genial que tengas este ratito, pero sobre todo que te puedas llevar algo nuevo para aplicar cuando termines de ver este vídeo. Y por último, que también tengas recursos que luego puedas poner en práctica, que está muy bien la parte de la teoría, pero que luego tengas cositas concretas que te lleves apuntadas ahora. Así que coge ya papel y lápiz porque vas a necesitar tomar algunas notas. Comenzamos. Si yo te digo ahora mismo de qué te está hablando esta noticia, o sea, o de qué está tratando esto que ves ahora mismo en esta pantalla de televisión, piensa, tómate unos segundos, ¿de qué puede estar hablando? La mayor parte de las personas dirían precisamente sobre el volcán de La Palma, sobre un volcán en erupción, puede ser la isla de Nueva Zelanda o una isla como, por ejemplo, Islandia. En general, prácticamente todas las respuestas suelen ser las mismas. Sin embargo, si te pregunto de qué noticia está hablando esta chica, esta periodista, esta mujer o esta persona, ¿de qué puede ser? Piensa, a ver, ¿qué te llega a la cabeza? Aquí las respuestas son mucho más variadas. Puede estar hablando de un acontecimiento deportivo, puede estar dando la previsión del tiempo, puede estar dando una noticia, no sabemos si buena o mala, parece que buena no porque está sonriendo, pero fijaos la diferencia, ¿no? Fíjate la diferencia. En esta imagen ya sabes de qué está hablando, tienes muy claro de que está hablando de algo que es un suceso que no necesita que le pongas un texto debajo para hablar de que es un volcán en erupción. Sin embargo, aquí sí que necesitas un texto que te explique de qué está hablando, de qué no está hablando y todo ello es porque el cerebro prioriza la imagen. Es decir, cuando nosotros vemos a alguien o vemos algo en la televisión, nuestro cerebro prioriza la imagen antes que el sonido que nos llega, antes que el olor, antes que el gusto, antes que el resto de los sentidos. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esto porque cuando vemos la televisión a veces se producen imágenes como esta. Es el claro ejemplo de programas de La Sexta o de cualquier otro tipo de cadena de televisión en las que cada vez nos encontramos con más elementos audiovisuales que lo que pretenden es precisamente captar esa atención. Pretenden que cuando tú pases de canal, cuando haces zapping, te quedes ahí, aunque solamente sea para interpretar, a ver qué es lo que están diciendo, por qué hay tantas ventanas abiertas y por qué hay tantas personas. Al final, esto se rige por esta clave, por una clave de comunicación, y es que el cerebro prioriza siempre la imagen antes que lo que escucha o antes que el resto de los sentidos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque nos permite saber si hay coherencia. Cuando estamos hablando, tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, porque si no, el mensaje no llega. ¿Y quién va a ser, digamos, nuestro delatador o la persona, o mejor dicho, el elemento que nos diga si lo estamos haciendo bien o no? Pues es el cuerpo. El cuerpo va a ser quien pueda vislumbrar o pueda sobre todo hacernos ver si hay coherencia entre lo que tú estás diciendo con tu boca y lo que estás haciendo. Al final, es muy importante entender que el cuerpo es comunicación y que con el cuerpo perdemos conexión durante los años. De pequeños somos pura conexión con nuestro cuerpo. Si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes nietos, seguro que sabes que un niño pequeño pues hace lo que quiere en ese momento. Si quiere llorar, llora. Si quiere reír, ríe. Si quiere enfadarse y ponerse con la cara, ¿verdad? Como muy gruñón, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está muy conectado a su cuerpo y a las emociones. Esa conexión la perdemos con los años. Dejamos de conectarnos al cuerpo por todos esos juicios que nos llegan desde fuera y que nos dicen de adolescente. Es que si lloras es de niñas, sobre todo a los hombres. Si eres hombre y me estás viendo ahora mismo y tienes sobre todo más de 40 o 50 años, seguro que de pequeño te decían eso de llorar es de niñas. Entonces tú como buen hombre pues has decidido no llorar nunca más. Y claro,
Eso te desconecta de tu cuerpo. Ocurre lo mismo con las mujeres, en este caso con la rabia. Es que, ojo, porque no te puedes enfadar, ¿eh? Que una mujer se enfade está mal visto. Es un prejuicio social que si eres mujer y nos estás viendo ahora, me estás viendo, seguro que en más de una ocasión te han dicho, pero bueno, ¿y esa rabia de dónde sale? Madre mía, ¿eh? Menudo carácter, menudo genio. Es una mujer con bastante carácter, con un carácter muy fuerte. Sin embargo, que un hombre lo tenga está bien visto. Todo eso al final es por los juicios a los que estamos expuestos cada día y que nos hacen ser como una cebolla, nos hacen crear capas a nuestro alrededor y desconectar de nuestro cuerpo. Y sobre todo, dejamos de comportarnos como somos para hacerlo desde el hacer, desde lo que hacemos en nuestro día a día. Dejamos de comportarnos como hacen los niños pequeños, que se relacionan al final con la gente que más les transmite y empiezan a conectarse con otro tipo de personas cuando son más adultos, ya no tanto por lo que son, sino por lo que hacen. Es que, claro, este es mi jefe, que es el director de recursos humanos, es que este otro es el director de marketing, entonces yo tengo que comportarme de esta determinada forma. Físicamente, ¿cómo voy a hacer esto? Hombre, yo tengo un estatus, tengo un rol, ¿no? Todo eso al final es cambiar el foco de lo corporal. ¿Qué consecuencias tiene cuando empezamos a desconectar del cuerpo? Pues por un lado, que tenemos bloqueos emocionales. Es muy común ver a personas que llevan años sin llorar o años sin sentir rabia o sin por lo menos expresarla. La somatización de enfermedades que yo, por ejemplo, siempre cuento el caso del colon irritable, ¿no? Una de las mayores somatizaciones que yo he vivido físicamente es cómo mi intestino se conectaba antes con lo que me pasaba que yo mismo. Y por último, a nivel de comunicación y dejando de divagar ya, ¿qué ocurre cuando silenciamos nuestro cuerpo y no le prestamos atención? Pues que dejamos de transmitir y dejamos de conectar con las personas, dejar de transmitir ese mensaje en comunicación. El cuerpo no miente, la mente sí, es un mantra que utilizamos siempre en el mundo del coaching. El cuerpo no te va a mentir, sin embargo la mente sí que se crea todo eso de, no hombre, no, ¿cómo vas a ir a hacer deporte ahora que estás cansado después de todo el día? Tu cuerpo lo que necesita a lo mejor es hacer deporte, aunque tu mente te diga lo contrario, ¿no? Así que fíjate cómo de importante es hacerle caso al cuerpo. Y el cuerpo es que nos da mucha información, somos como nos movemos, nosotros al final nos movemos tal y como somos y eso nos permite en comunicación ver si una persona es insegura, ver si una persona está desmotivada, ver si una persona a lo mejor, pues en ese momento tiene una determinada inseguridad. Es muy importante ver cómo nos movemos para saber cómo somos y sobre todo cómo nos comunicamos. Así que te lanzo este mensaje, te lanzo este reto de que analices cómo es tu postura corporal, analiza cómo te colocas, analiza cómo te comportas cuando hablas con una persona, cómo te comportas cuando hablas con otra, para ver exactamente qué estás diciendo con tu cuerpo. Así que la primera clave, toma nota, la postura corporal ya es comunicación. La segunda clave viene por este mensaje. Se ruega no tocar los huevos. Mira a ver qué te viene a la cabeza. Seguro que te ha salido una risa, ¿verdad? Seguro que has tenido un momento ahí de, ostras, ¿y esto a qué viene? Pues sí, es que al final este mensaje que lo estás leyendo, seguramente si vives en España o eres un país, en este caso hispanohablante, seguramente te haga gracia, ¿no? Porque juega con el doble sentido de las palabras. Esto lo ve una persona de otro país que no habla este idioma, el castellano, y no le haría ni pizca de gracia. Y eso es porque el lenguaje tiene la propiedad o la característica de crear y también provocar en nosotros estados anímicos, en este caso el de la risa, el del humor, el de estar contento. Pero imagínate que yo te digo ahora, es que fíjate, fulanito, te quiero como eres. Manolo, te quiero como eres, porque es que vales muchísimo. Sin embargo, te digo, Manolo, me das mucho asco, de verdad. O Paula, es que de verdad no quiero verte porque me das mucho asco. Son cuatro palabras. Te quiero como eres. Me das mucho asco. Esas cuatro palabras al final crean un estado anímico en ti. Por un lado te pueden hacer estar muy feliz o por otro lado te pueden hacer tener mucha rabia o incluso tristeza. Y eso, siendo cuatro palabras en un lado o cuatro palabras en otro, se explica porque, como te digo, el lenguaje tiene la capacidad de crear y destruir. Por lo tanto, es muy importante saber qué lenguaje utilizar en cada momento. Es algo que también se puede trabajar en las mentorías de comunicación, el saber desde qué lado te comunicas, pero sobre todo cómo lo estás haciendo, qué lenguaje estás utilizando. ¿Es un lenguaje claro? ¿Es universal? ¿Lo entiende todo el mundo? ¿Es un lenguaje que está creando una emoción en el otro o no? Fíjate cómo te comunicas contigo mismo, pero también fíjate cómo te comunicas en los emails, cuando escribes emails a tus trabajadores o a tus compañeros. Fíjate cómo te relacionas tú a la hora de hablar con tus compañeros de trabajo o con tu pareja o con tu familia.
Y es que desde pequeños hablamos de que es importante no describirnos como totales. Es decir, no podemos lanzar mensajes totales de es que eres muy bueno, es que eres muy malo, porque cuando éramos pequeños, fijaos lo que pasa. Cuando te dicen es que eres muy malo, es que eres un gamberro, al final eso nos define como personas. Es importante darnos cuenta de que no somos ni el todo ni la nada y que es mejor cuando estamos hablando con alguien definirle como estás siendo, porque esto tiene una importancia vital a la hora de crearle unos juicios o no a esa persona. Si yo te digo es que eres un inepto, no vales para nada, pues a lo mejor tu autoestima se ve un poquito mermada, pero no solamente eso, es que a lo mejor eso luego te va a afectar en tu siguiente trabajo. Por lo tanto, fíjate si es mejor decirle a esa persona, estás siendo poco habilidoso para esta tarea o no estás siendo tan útil como íbamos a pensar, etcétera. Dale una vuelta. Te lanzo ahora una pregunta. ¿Te suena este anuncio? ¿Lo has visto? Fíjate, ¿qué te provoca? Piensa durante nada, durante unos segunditos. ¿Y recuerdas este anuncio, el del décimo de la Lotería de Navidad, que cada año además siempre es noticia? ¿Te suenan estos anuncios? ¿Qué tienen en común este y estos otros anuncios? Pues fíjate, lo que tienen es que ellos nos provocan algo. Sin necesidad de conocer a ese niño, sin saber si su historia, cuál es la historia que tiene detrás, sin conocer la música que han hecho los creadores del anuncio de la Lotería de la Navidad, sí que es cierto que hay algo que nos conecta y que nos crea un estado anímico por dentro, o de tristeza, o de alegría, o de darle una llamada de teléfono a un familiar que hace tiempo con el que no hablo. Y todo eso viene provocado porque al final estos anuncios nos emocionan. Y esta es la tercera clave en la comunicación, y es que la emoción es lo que nos une. Yo siempre cuento que cuando he ido al extranjero, me gusta ver la televisión para ver qué se hace allí. Al final es un defecto profesional y muchas veces me he emocionado cuando he visto que un anuncio me transmitía mucho, ¿no? Y sin embargo no entendía a lo mejor el idioma, no entendía que estaba en Vietnam y no entendía lo que estaba diciendo. Pero sin embargo, lo que me hacía emocionarme era, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, la emoción. Lo que me hacía conectar, que hubiese comunicación, era la emoción que tenía ese anuncio. Así que la emoción es lo que nos une a todos porque las emociones son universales. Da igual que seas de Panamá, de China, de Soria o de Tarifa en Cádiz. Al final, la emoción es lo que nos une a todos y es muy importante utilizar en nuestro discurso y en nuestra comunicación el poder de la emoción, de la inteligencia emocional. Por ello, aquí viene otra de las reflexiones y que te lanzo. ¿Para ti qué es ser vulnerable? Piénsalo. Si yo te digo, eres una persona vulnerable, ¿qué te estoy diciendo? Aquí sí que sí, no te voy a pillar, porque esto es lo que ocurre casi siempre, o por lo menos el 80% de las personas que contestan a esta pregunta cuando la hago. ¿Qué es ser vulnerable? La mayor parte de la gente relaciona la vulnerabilidad con la debilidad. Y sin embargo, para mí como coach y para mis colegas coaches en general y en el mundo de la comunicación, para mí la vulnerabilidad es una fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando alguien es vulnerable, por un lado puede aceptar sus carencias y los límites. Es capaz de pedir ayuda, además expresa lo que le ocurre, puede dar las gracias y además hay algo muy importante y es que muestra admiración. Seguro que te viene a la cabeza esos jefes, digo jefes porque suele ser el ejemplo más común, o esos profesores o ese padre que nunca se ha mostrado vulnerable. Piénsalo. Piensa un segundo en cómo se relaciona. ¿Hasta qué punto te produce respeto una persona que no se muestra vulnerable? Yo personalmente quiero a alguien que acepte sus carencias y sus límites y que si es mi jefe me diga, mira, yo es que eso no sé hacerlo, si no te importa, prefiero que lo hagas tú o buscamos a alguien que sepa hacerlo. Prefiero a alguien que pida ayuda y que no siempre sea la persona que ayuda y que nunca pide ayuda. Prefiero a alguien a nivel de comunicación, y ya vamos con la rama que estamos hablando, que exprese lo que le ocurre y que no se quede callado y nunca hable de lo que le pasa. Y prefiero a alguien también que dé las gracias y sobre todo que muestre admiración porque eso va a hacer que su equipo crezca, que su familia crezca, que su entorno pueda crecer. Y es que pasa algo mucho más valioso que todo eso, y es que cuando somos vulnerables, somos capaces de ver nuestros errores no como un fracaso, sino como un aprendizaje. Y como los aceptamos, pues empezamos a ser auténticos. Muchos productos como la Coca-Cola, la penicilina o muchas obras de arte de artistas como Van Gogh, Picasso, surgieron gracias a errores que en principio no iban a ser lo que eran y sin embargo se convirtieron en maravillosas obras tanto de arte como en ingeniosos inventos, y todo ello al final hicieron que fueran auténticos. Y es que, fíjate, siendo auténtico,
eres vulnerable. O mejor dicho, siendo vulnerable, puedes ser auténtico. Yo no conozco a nadie que sea auténtico sin ser vulnerable. ¿Por qué? Porque para ser auténtico hay que tener estas claves. Tienes que ser capaz de decir, oye, esto yo no sé hacerlo, tienes que poder pedir ayuda, expresas lo que te ocurre, cómo te sientes emocionalmente, das las gracias y sobre todo muestras admiración. Si tú no eres auténtico, si no eres vulnerable, no puedes conectar con todo esto y sobre todo no vas a comunicar desde ese lugar del que además nos hace únicos y diferentes. Hoy en día lo que se busca en las empresas, en la televisión, en los medios en general, en las redes sociales, métete en el Twitter, métete en Instagram, métete en cualquier aplicación, métete en el TikTok, a ver qué es lo que triunfa. Lo que triunfa es lo auténtico, porque necesitamos cada vez más autenticidad. Porque la autenticidad al final es ser consecuente contigo mismo, mostrarnos tal y como somos. La autenticidad se basa en algo tan sencillo como realmente ser ese niño, esas capas de la cebolla que te he hablado antes, volver un poco a esa esencia. Por eso es tan importante entender desde dónde nos relacionamos nuestro cuerpo para entender qué es lo que nos está pasando, qué capas hemos puesto a lo largo de nuestra vida, porque quitando esas capas volvemos a ser más auténticos y volviendo a ser más auténticos conectamos mejor. Ahí es donde nace este método, es el método CLEA. Es un método en el que yo trabajo desde la comunicación y que además lo hacemos con 4 pilares básicos. El cuerpo, es decir, la expresión, el cómo nos movemos, entender el realmente qué hay detrás de que yo me muestre de una determinada forma u otra a la hora de moverme o a la hora de relacionarme. El lenguaje, aprender a utilizar un lenguaje que sea propio en ese momento, claro y universal, pero sobre todo que esté adaptado a donde estés, que no es lo mismo hacer una videollamada o tener una reunión por Zoom a tener a lo mejor una videollamada en Instagram con un directo que vas a hacer. Es diferente el lenguaje, por lo tanto es muy importante aplicar el lenguaje al canal en el que estás y sobre todo al público con el que estás dirigiéndote. Y la inteligencia emocional. En el método CLEA hablamos de esta sigla, la E, como la emoción, porque es fundamental que en nuestro discurso de comunicación provoque emociones. Si no hay emoción que se una a ese discurso, a esas palabras, difícilmente vamos a llegar al otro. Y por último, lo que nos diferencia a unos de otros es lo auténtico que somos. Unos desde el humor, otro desde el sarcasmo, otro a lo mejor desde el uso de su propio cuerpo como símbolo de lo que está transmitiendo. Otro a lo mejor lo hace desde ser tartamudo, otro a lo mejor lo hace desde el uso de las palabras. Es importante ser auténtico y para ser auténtico hay que conocerse mucho y ser vulnerable. Un ejemplo claro, yo siempre hablo del presidente de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla. A lo mejor no sabes ni de qué partido político es, ni si te gusta más, si te gusta menos, pero lo que es cierto es que es un gran comunicador. A mí me parece un gran comunicador porque siempre que se conecta en un programa de televisión con él o que está en una emisora de radio, tiene la autenticidad que te hace conectar con su discurso. Te gustará más, te gustará menos, pero no te deja impasible. Es un claro ejemplo de lo que hace también Joaquín, el jugador del Betis. Yo siempre digo, no me gusta el fútbol, pero si me gustase el fútbol, yo seguiría muy de cerca a Joaquín. Y es que, aún sin gustarme, incluso siendo de otro partido, de otro equipo que no sea el Betis, me gusta cómo lo hace. ¿Por qué? Porque es un tío auténtico, porque transmite, porque juega con las emociones. Siempre que aparece en televisión o que presenta un programa, siempre tiene éxito. ¿Por qué? Porque a la gente le llega. Y es que los dos nos conectan, tanto Revilla como también Joaquín, porque tienen una coherencia corporal, se mueven desde donde son, es decir, tú puedes ver en su físico que les acompaña su discurso, no tienen nunca un gesto en el que digas, uy, me está rayando o no me está conectando lo que está diciendo. Utilizan un lenguaje universal que todo el mundo les entiende, saben adaptarse al programa en el que están, saben utilizar según qué cosas para captar más la atención o no. Además, utilizan la emoción en el discurso, como te decía hace un momento. Son personas que se alegran, que sonríen, que además tú les puedes ver y dices, jo, es que de verdad me lo creo lo que está diciendo, lo que está haciendo. Y sobre todo, me emocionan sus palabras porque veo que es real, no es un postureo. Como tampoco es un postureo que yo estoy resfriado y estoy haciendo esta charla sin parar de hablar. Así que termino diciéndote que lo más importante es que son auténticos y que eso es lo que nos conectan y lo que hace que tú te acuerdes de la entrevista que dio hace unas semanas o que te acuerdes de lo último que contó en el programa que visitó. Siempre tienen esa autenticidad porque son vulnerables y expresan lo que les ocurre, muestran sus emociones, son capaces de decir no lo sé y todo esto además hace que su mensaje en general a nivel de comunicación conecte mucho más con nosotros.
Es importante conocer que este método al final sigue una máxima y es que lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. El ejemplo que pongo siempre aquí es el de la tortilla de patata de tu madre. Tú cuando eres pequeño comes la tortilla de patata de tu madre, no te queda otra. Pero cuando te vas y te independizas, pruebas a hacer esa tortilla. Y la haces y a lo mejor no te sale tan bien y se te cae. Y pruebas a hacerlo y el sabor no es el mismo. Pero al final, cuando tu madre te da, si tienes la suerte de que tengas un tupper de tu madre con la tortilla de siempre, te das cuenta de que lo importante no es la tortilla, sino es cómo tu madre hace la tortilla. Eso es lo que diferencia un producto de otro. No es el qué, sino es el cómo. Así que piensa a ver cómo te relacionas tú, cómo te comunicas, no qué comunicas, sino cómo comunicas los mensajes, no si estás en el trabajo, si estás en tu casa, si estás con tu pareja, si estás con tus amigos, sino cómo te comunicas en cada uno de esos lugares. Lo que no se comunica no existe, es otra de las máximas. Fijaos en este o fíjate en este producto. Si somos sinceros, al 90% de las personas le han venido lo mismo a la cabeza y es que se trata de algo que todos conocemos. Y sin embargo, solamente estás viendo una botella y solamente estás viendo un vaso que tiene algo dentro, pero tu cabeza ha ido hasta la Coca-Cola. Y es que en la Coca-Cola podremos ejemplificar, en este caso, el método CLEA. ¿Por qué? El cuerpo sería la botella o la lata característica, sin ninguna duda. La L es el nombre comercial. La Coca-Cola es algo que en cualquier país puedes decir Coke, Coca-Cola, cola y te van a entender. Tienen un nombre universal. Han sabido adaptar el lenguaje al lugar en el que están. Los anuncios muestran emociones. Típico anuncio del abuelo con el nieto, el eslogan destapa la felicidad. Al final no emulan o no hablan de otras cosas que tengan que ver con el producto, con las características del producto. Hablan con el mundo que rodea ese producto, con el mundo de las emociones. Eso utilizan en su comunicación. Y por último, la A de autenticidad. Y es que la Coca-Cola no hay otra igual, es auténtica, es así. Tiene su secreto, tiene su fórmula y aunque no sea el producto más sano entre tú y yo, ¿vale? Y que no me esté escuchando nadie de Coca-Cola, por Dios, pero aunque no sea el producto especialmente más sano del mundo, es cierto que no hay otra igual. Y si tú eres de Coca-Cola, eres de Coca-Cola, que no te den Pepsi o que no te den otra marca. Es importante entender que, por un lado, se puede como personas hacer un ejemplo de cómo la comunicación llega como una persona, como el caso de Joaquín o de Miguel Ángel Revilla, pero también como si somos una empresa podemos tener nuestra comunicación y tenemos que tener una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y para eso se pueden utilizar métodos como este, como el método CLEA con el que yo trabajo y con el que además se puede trabajar cada una de esas 4 patas y pilares fundamentales. Hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya sido útil. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, escríbeme a través del email o nos mandas un mensajito. Y sobre todo, gracias por haber estado al otro lado. Espero haber comunicado lo mejor posible también, a pesar de mitos. Muchas gracias.